Muy buenos días y gracias a todos por unirse a este día tan especial, un día viernes 5 de abril del 2024. Hoy nos embarcaremos en un viaje de exploración legal dentro de este tema tan importante como ya tienen conocimiento. ¿Es posible la intervención de un subcontratista en el proceso de sumisión? Este tema va a ser tratado hoy por el doctor José Andrés Lama, que es un gran experto en este tema que nos va a elucidar. El doctor José Andrés Lama es abogado graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es máster en Derecho de la Construcción por la Universidad de Strathclyde del Reino Unido. Ha sido gerente de contratos en Geosa en Perú, empresa perteneciente al Grupo Biense y socio fundador de Solution Project. Tiene una amplia experiencia en negociación, gestión contractual y solución de controversias en construcción de proyectos hidroeléctricos, mineros, de transporte hospitalario y demás, así como también es árbitro y adjudicador en diferentes centros. Es asesor en proyectos, en ingeniería y construcción, asimismo también es profesor en distintas universidades. Y creo que lo más importante, es miembro de la Sociedad de la Construcción del Reino Unido y también fundador de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción en nuestro país. Es por ello que hoy nos vamos a sumergir en un análisis profundo a base de toda la experiencia, del conocimiento y de todo lo que nos va a demostrar hoy el doctor José Andrés Lama a todas las personas que nos están viendo desde las diferentes redes de Facebook, de YouTube, así como también todas las personas que están ahora en este momento desde la plataforma de Zoom. Es muy importante desde el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas agradecer a la participación del doctor José Andrés Lama, que hoy nos va a dar esta importante ponencia. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Alex. Muy buenos días a todos nuestros amigos y parte de la audiencia también que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Alex, por la presentación. También agradezco mucho a Ancawa por invitarme esta mañana, por Ancawa Internacional, a dar bueno, a compartir con ustedes este tema que creo nos parece a muchos que estamos involucrados en solución de controversias en construcción, relevante para poder resolver estas diferencias que las partes puedan tener. Así que agradezco mucho otra vez a Ankawa por la invitación y por el espacio que tenemos hoy día para poder compartir ideas también al respecto. Le agradezco a usted, doctor, y siempre desde el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas San Cabo Internacional estamos agradecidos con usted por su participación. Y sin más, doctor, creo que es importante que podamos dar inicio a este webinar tan especial que teníamos en este momento, así que le doy pase para que pueda iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Entonces, con la gentileza del equipo que está en Ancagua, voy a ver dónde está la presentación. Debería estar acá la presentación. Denme solamente unos segundos porque ya lo había, aquí está abierta la presentación y ya creo que tengo posibilidad de compartir la pantalla. Entiendo que sí. A ver, denme unos segundos. Sí, doctor, mientras le esperamos a que pueda Sí, compartir. Perfecto, ya se ve. ¿sí se ve? Muy bien, ¿estamos Perfecto, se en ve. audio también? Sí, se escucha completamente bien. Muy bien. Bueno, siendo las 18 en Lima, creo que es el momento de casi estar en punto para poder también aprovechar el tiempo de todos y poder compartir con ustedes. Creo que me han dado el generoso tiempo de 30 minutos para poder hacer esto a modo de exposición y al final de la exposición tener la posibilidad de compartir con ustedes mediante preguntas o intervenciones vinculadas al tema materia de conversaciones de esta mañana, poder saber también sus apreciaciones, tanto en la práctica como en las ideas que pueden aportar en este tema que es importante, que creo relevante en la solución de controversias, sea en cualquier ámbito de solución de controversias, sea en un escenario donde estamos en la ejecución de un proyecto de infraestructura donde incluye la intervención de subcontratistas, sea el método de entrega de proyectos que haya elegido el contratante y haya puesto a contratación en la licitación o en el concurso público-privado del proyecto. ¿Es posible la intervención de un subcontratista en el proceso de sumisión del contrato del contratista principal ante un dispute board?
Esa pregunta la vamos a querer resolver mediante estos cuatro puntos que creo podría ser lo más versátil y ordenado para poder llegar a la conclusión o llegar a las conclusiones que nos puedan servir en nuestra práctica profesional, siendo parte de los equipos de trabajo de contratista o contratante o siendo miembro de un distribuidor. Entonces, el primer punto vamos a ver de la interrelación entre contratista, contratante y subcontratista, la sumisión en el contrato principal como segundo punto, pero de manera muy resumida. El DAP necesita autorización de las partes para hacer el llamado al subcontratista al procedimiento de sumisión. Y como último punto, ¿qué aspectos a tomar en cuenta en relación a la confidencialidad como elemento importante en la solución de controversias cuando estamos hablando de un tercero en la discusión? Porque ante un dispute board, como sabemos, hay un acuerdo de partes, un acuerdo a nivel contractual, donde solamente hay, como ya he mencionado, dos partes, contratante y contratista. ¿Puede un tercero ser parte de la contienda? ¿Puede un tercero ser parte en la contienda y además de la negociación que se puede dar en la contienda? Es una pregunta que creo importante tomarse el tiempo de analizarlo y saber cómo responderlo independientemente de en qué contratos se están ejecutando, en qué contratos ustedes son parte, ¿no? Entonces, en un primer momento, en un primer punto a conversar, debemos tomar en cuenta ya creo que todos aquí presentes que conocen de la práctica del dispute board como parte de un acuerdo de solución de controversias escalonado, es necesario considerar evidentemente el elemento de contratación, los elementos que están alrededor de la contratación, como ya he mencionado, independientemente de qué método de entrega de proyectos pueda considerar. Puede ser un contrato, un diseño y construcción, puede ser un sistema de diseño, licitación y construcción, puede ser una ingeniería, procura y construcción, puede ser gerenciamiento de proyectos o gerenciamiento de construcción y demás. Entonces, en todos aquellos aspectos donde tengamos la necesidad de contratar a un subcontratista, la pregunta es, ¿por qué lo contratamos? ¿Cuál es la necesidad de contar con él? El subcontratista no solo es importante, sino a menudo indispensable. ¿Por qué? Porque esto nace de la necesidad que el contratista principal pueda diversificar su riesgo ya adoptado en el contrato principal para poderlo dosificar a partir de la especialidad y eficiencia que pueda distribuir mediante una subcontratación en un siguiente nivel de contratación. Entonces, no solamente son indispensables en distintos métodos de entrega de proyectos, sino que además aportan especialización, flexibilidad y capacidad necesaria para cumplir requisitos del proyecto de manera más eficiente o más efectiva que si el contratante principal lo estuviera haciendo de manera directa. Es por eso la necesidad de contratar subcontratistas. El contratante necesita eficiencia y vamos a ver ahora cómo es que esa eficiencia buscada mediante la contratación tendría que tener un correlato coherente ante una solución de controversias, porque en un escenario de ejecución de contratos, de grandes contratos de infraestructura, de proyectos de infraestructura, se necesita que se involucren más de un actor, por su especialidad, por su eficiencia en el contrato o por su capacidad, tanto en cuanto a capacidad de maquinaria instalada, en cuanto a la gestión de personal o la gestión de procuras o la gestión además de diseños. Entonces, en distintos ámbitos del proyecto, del desarrollo del proyecto, se necesita la intervención de distintos actores que son los que finalmente calzan con la necesidad de diversificar el riesgo que tiene ya de una manera centralizado el contratista principal, ¿no? Entonces, ante esto, solamente considerar que hay distintos contratos a medida o ad hoc, como se les menciona,
o ajustados de acuerdo a la necesidad del proyecto, que en término anglófono se le puede decir bespoke o contrato especializado, o para ese proyecto en particular, o los contratos estandarizados o el contrato de obra pública. Todos ellos pueden generar la necesidad de la contratación de un subcontrato donde en todos tienen como elemento principal o elemento sustancial la diversificación del riesgo que el contratista adopta desde el contrato principal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, debemos también tener en cuenta que en esta subcontratación o digamos, en este segundo nivel de contratación pueden existir y en la mayoría de casos existen las cláusulas que tienen que ver con la relación concatenada de obligaciones entre el primer nivel de contratación, entre el nivel del contrato principal con el contrato, bueno, de segundo nivel, que es el subcontrato. A estas cláusulas se les puede llamar pass-through o las llamadas cláusulas que también en términos anglosajón se le llama back-to-back, que son los contratos en relación, que son, digamos, son contratos que tienen cláusulas donde interrelacionan obligaciones en distintos niveles. Entonces hay distintas cláusulas, además back-to-back, o hay distintos acuerdos back-to-back, pero lo más importante en las cláusulas back-to-back que es necesario tomar en cuenta, que no es materia ahorita de análisis en esta clase, perdón, o en esta conferencia en línea. Lo que es necesario considerar es que el subcontratista puede tener legítimo interés que a nivel del contrato se puedan llevar a cabo ciertas obligaciones de las dos partes para que el contratista principal pueda obtener ciertos derechos, para que a su vez el subcontratista también obtenga esos derechos. Eh, un ejemplo claro es la cláusula back-to-back de reflejo directo, en donde en donde el contratista contrata al subcontratista y le señala que, en alguna de las cláusulas, que de manera condicional se le podrá pagar o se le podrá otorgar algún derecho al subcontratista en tanto el contratista lo obtenga en el contrato principal. Esa es una cláusula clásica de reflejo exacto, ¿no? Hay otras cláusulas de distintos matices en cuanto a la interrelación de subcontrato con el contrato principal, donde también se puede llevar adelante ciertos otorgamientos de derechos en la proporción que que el contrato en segundo nivel, el subcontrato pueda otorgar al subcontratista. Es decir, si el contratante en el contrato principal le otorga el 100% del reclamo de una ampliación de plazo y además el 100% de lo solicitado por una reposición en los daños ocasionados, el subcontrato puede ser favorecido es decir, el subcontratista puede verse favorecido en un porcentaje proporcional al monto contratado. Esto también ocurre con cláusulas con efectos negativos o efectos contrarios en relación a las cláusulas penales. Las cláusulas penales también pueden tener ciertos efectos reflejos entre el contrato principal y el subcontrato. Entonces, por lo tanto, el- el- las cláusulas back-to-back son uno de los elementos a considerar como elemento previo a la respuesta ante esta pregunta de saber si es necesaria la intervención o es posible la intervención de un subcontratista ante un reclamo de un contratista durante el proceso de solución de controversias, en este caso ante el DAP, por una sumisión presentada por el contratista. Entonces, estos son elementos a considerar previamente. Lo que es también importante saber en cuenta que de manera similar, si el empleador no brinda acceso a ciertos derechos al contratista, puede que eso se vea reflejado en el subcontratista. Entonces, esa cadena a tomar en cuenta es fundamental para poder entender
la discusión o el debate que se puede plantear en torno a la intervención del subcontratista en cualquier reclamo que pueda hacer el contratista ante el contratante en una sumisión ante el DAP. Asimismo, a tomar en cuenta, hay tres niveles a considerar en la interacción, principalmente hay tres niveles a considerar en la interacción de los subcontratos y el contrato principal. ¿Cuáles son estos tres niveles que tienen que ver justamente con cláusulas back-to-back? Hay flujo de responsabilidades, como ya he mencionado, es decir, todo aquello que en el contrato principal se le exija al contratista, también se puede verse reflejado al subcontratista. Ante ello, solamente considerar que en todo caso, siempre en el contrato principal, el contratista es el que centraliza la responsabilidad principal ante el contratante. Y en un segundo nivel, aquel flujo de responsabilidades puede ser reflejado al subcontratista para que ejecute ciertos trabajos que se están dando gracias al subcontrato. También hay flujos de pago, es decir, en contratos con cláusulas back-to-back, el subcontratista puede verse satisfecho en tanto el contratante en el contrato principal haya pagado al contratista principal. Y también responsabilidades de cumplimiento en relación al cumplimiento en cronogramas de tiempo. También hay una responsabilidad en la culminación a tiempo del proyecto de construcción. Ahora bien, sobre la sumisión, basta solamente recordarles, señores, que en una cláusula de solución escalonada de controversias se puede naturalmente establecer la solución de controversias por medio de un dispute board. En el Perú, como sabemos, hay dos regímenes, el régimen general y el régimen especial, con el que personalmente señalo siempre esta diferencia, tanto a nivel local en el Perú como fuera del país, para resumir en cómo se puede dar la fotografía a la solución de controversia por medio del distribuidor en el Perú, solamente se resume en dos escenarios, régimen general y régimen especial de contratación pública. En el régimen general tenemos la Junta de Resolución de Disputas y en el régimen especial, por medio de la aplicación de contratos estandarizados, principalmente que se aplican gracias a acuerdos gobierno-gobierno o a normativa especial, es que los contratos estandarizados aplicables en el Perú utilizan las cláusulas de solución de controversias escalonadas, donde el primer escalón o el segundo después de la negociación directa de partes viene a ser el disputador. Y dentro de las funciones del disputador es la prevención, está la prevención, la solución de controversias y también la facultad de resolver consultas a las partes. Entonces, tiene en el Perú, al menos, bueno, tanto en el ámbito general como en el ámbito especial, tres funciones: prevención, absolución de consultas y la de resolver controversias. Como bien sabemos, en el Perú, cuando se resuelven las controversias, se presenta una demanda en sumisión o una demanda formal del contratista, mayormente el contratista, el contratante. Cabe la posibilidad que pueda ser inversamente también, pero mayormente se da el reclamo y este reclamo formal del contratista al contratante principal mediante una demanda en sumisión formal. Esta es justamente el tema por el cual venimos el día de hoy a conversar específicamente sobre por qué y cómo podemos entender la intervención del subcontratista. Ahora bien, la pregunta es, además de saber qué es la sumisión, ¿quiénes intervienen en la sumisión? De acuerdo al contrato que se genera por acuerdo de partes, mayormente denominado contrato tripartito, no es la única vía por la cual las partes puedan considerar un acuerdo para establecer las funciones de un distribuidor en la ejecución de un proyecto, pero se da la posibilidad que pueden darse contratos entre dos partes simultáneamente o un contrato tripartito. En el caso del contrato tripartito, que es lo que típicamente se utiliza, están las dos partes contratantes
y los miembros del dispute board. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ejercicio del dispute board es una naturaleza jurídicamente contractual. Hay un acuerdo de partes por medio de un contrato de ámbito privado, por medio del cual acuerdan las dos partes que sean tres miembros expertos de la industria, sea en ingeniería, o sea en derecho de la construcción, o en otras áreas vinculadas a la industria, de las cuales está involucrado el proyecto, es que puedan llevar adelante el contrato tripartito y así dar vida al, al servicio del distribuidor. Entonces, ¿quiénes intervienen en el servicio del distribuidor y por ende ante una sumisión formal como parte de una de las funciones del distribuidor? Son solamente las partes y los miembros del distribuidor. Ahora bien, la pregunta es, ¿podría intervenir un subcontratista? Y aquí viene a discusión la intervención de terceros en disputas. Lo que más está desarrollado en la doctrina, en normativa y en reglamentos son las intervenciones tanto de ámbito procesal ante las cortes y de ámbito procedimental ante los arbitrajes, sean nacionales o sean internacionales, donde se determina el llamado a un tercero para tener, digamos, a un tercero externo no signatario de un acuerdo contractual para que pueda ser parte de un arbitraje. Eso ocurre, también ocurre escenarios de arbitrajes multipartes, donde hay interés legítimo de más de una parte de más de dos partes ante una pretensión, ante un escenario arbitral. Ahora bien, vuelvo a la pregunta, más allá de que estemos hablando ahorita de ámbito arbitral, porque es un ámbito ajeno justamente a este debate principal, pero vinculado en cuanto a solución de controversias. Finalmente, el arbitraje tiene un matiz diferenciador al dispute board, porque el arbitraje tiene naturaleza jurisdiccional. El DAP tiene naturaleza contractual. Por eso llega otra vez la pregunta, ¿podría intervenir un subcontratista? Y ante ello, primero queremos citar dos elementos muy importantes a considerar. El primero es qué es lo que determina, eh, según las funciones del dispute board, los parámetros de funcionamiento digamos, de la solución de controversias en una sumisión. Esto es el contrato tripartito, el contrato principal entre las partes y el reglamento al cual hace referencia a las partes para el funcionamiento del disputador. Y aquí me quiero adelantar un poco también, de manera resumida, a cómo enfocar la posibilidad de que se llame un subcontratista. Y esto tiene que ver con las funciones que están parametradas o están establecidas en el reglamento del centro al cual los contratos hacen referencia, porque el dispute board está reglamentado, no solamente está sujeto a lo que las partes han acordado en el contrato, y en el contrato principal, en el contrato tripartito también, como también al reglamento. Entonces, vayamos ahorita al ejemplo de un reglamento. Quisiera citar la cláusula 15 del reglamento de la Cámara de Comercio Internacional sobre solución de controversias ante los dispute boards. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 15 en cuanto a las facultades del disputador? El procedimiento ante el disputador se regirá por el reglamento y en caso de silencio de este, por las normas que las partes o en su defecto el disputador determinen. En particular, en ausencia de acuerdo entre las partes a este respecto, el disputador está facultado inter alia para decidir, y aquí en el cuarto ítem, decidir sobre las cuestiones relativas al procedimiento que surjan durante las reuniones, visitas al sitio o audiencias. En un primer momento podemos determinar que es posible que bajo la directriz del reglamento, si es que el contrato tripartito
o el contrato principal no mencionan la prohibición de la intervención de un subcontratista, siempre está como primer punto para dilucidar la duda, dilucidar la pregunta de, ¿puedo llamar a un tercero, no firmante, no signatario del acuerdo entre partes, para que sea parte de la solución de la controversia? Me puedo ir principalmente al reglamento del dispute board. Entonces, eh, hay digamos, alrededor de la práctica internacional del dispute board ciertos reglamentos más abiertos a la función libre o más flexibles, llamémoslo así, en favor de la flexibilidad y de la apertura a distintos medios de dirección procedimental que puedan hacer los miembros del dispute board, y hay otros más restrictivos. Aun cuando hayan de los que he revisado, los más flexibles y los más restrictivos, en ninguno he visto la prohibición directa y fehaciente de que no puedan intervenir los subcontratistas. Entonces, cabe la posibilidad, cabría la posibilidad, pero también tenemos que tomar en cuenta un segundo elemento, y es el elemento de la confidencialidad. La confidencialidad, de acuerdo al reglamento, en el reglamento de la CCI que he citado anteriormente, puede ser revisada en el artículo 18 y en el artículo 16, y en otros más que están referidos a la confidencialidad del procedimiento, no solamente de la sumisión, sino que en todo el procedimiento de actuación del dispute board está imbuida en la protección de la confidencialidad contractual de las partes. En los casos en los que un subcontratista participe en una sumisión del contrato principal, este debe mantener la confidencialidad sobre los asuntos relacionados con el proyecto y con cualquier asunto relacionado con la sumisión en la que participe. Por lo tanto, si un miembro del dispute board está convencido que puede llamar a un subcontratista, tiene que pasar por esta prueba ácida de verificar si el reglamento y los contratos suscritos lo permiten, y además verificar si la confidencialidad se mantiene aún llamando a un subcontratista. Ahora bien, es de por sí conocido que la confidencialidad tiene mucho que ver con la información que el contratista principal pueda no tener interés en compartir durante el procedimiento de sumisión principal, o durante otro procedimiento de solución de controversia, sea uno de prevención o sea uno de presentación de consultas ante el dispute board. Y esto entonces tiene que ver con la necesidad de hacer las consultas a las partes antes de solicitar la intervención del subcontratista. Porque pueden haber dos escenarios. Uno primero, en el que sí es necesaria la intervención del subcontratista porque, por ejemplo, pueden haber trabajos ejecutados por el subcontratista de manera directa, eh, y con la cual el subcontratista tiene vínculo con la información provista por el contratante, trabajada también y analizada por el subcontratista, y también porque el subcontratista fue parte de los trabajos en el sitio de obra. Por lo tanto, la información que pueda otorgar el subcontratista en una sumisión formal tiende a ser relevante, pero podemos estar en un primer escenario donde el contratista principal pueda tener interés en la intervención del subcontratista, pero en este escenario también puede tener interés en que el subcontratista no conozca información comercial solo compartida por el contratante y el contratista. Entonces, en estas circunstancias es esencial que antes de la intervención del subcontratista, el dispute board realice las consultas a ambas partes para que ambas partes estén de acuerdo con la intervención del subcontratista. Y esto es una posición principalmente personal en cuanto al análisis. Hay otros profesionales que están de acuerdo con que el dispute board a sola condición autónoma del dispute board pueda hacer un llamado a subcontratistas. Justamente ante eso, el profesor Stavros Verkoulakis de la Universidad de Queen Mary señala
y esto justamente por una guía, por la guía que él fue parte, les puedo compartir la cita después de esta exposición, nos señala que en contratos estandarizados como el contrato FIDIC, en libro rojo y libro plata, se puede a solo conciencia del dispute board, a sola autonomía del dispute board, llamar inmediatamente al subcontratista por algún evento que se requiera dilucidar, dado que el subcontratista fue el ejecutor directo de ciertos trabajos sin realizar ninguna consulta a las partes, pero ante ello es necesario revisar el acuerdo de partes para establecer ciertos condicionantes de terceros en la sumisión. Ante ello, solamente como punto final, porque creo que estoy dentro o creo que ya no tengo más tiempo adicional, Alex. Doctor, sí, puede continuar con normalidad. Perfecto. Solamente considerar un último punto. En los casos en que el subcontratista pueda ser digamos, el que interviene directamente en ciertos trabajos donde el contratista tiene en vigencia una controversia con su contratante principal, creo que aquí el contratista puede tener la legitimidad de llamar al subcontratista a solo interés propio, como si este subcontratista fuera un consultor de él o fuera un experto en pericia y puede llamar al subcontratista como tercero o puede llamarlo como parte de su equipo de trabajo para poder llegar a dilucidar ciertas preguntas que los miembros del Dispute Board puedan tener en las audiencias de sumisión o ser parte de la sustentación de la pretensión mediante la oralidad o mediante documentos escritos. Entonces, señores, esto definitivamente además tiene que ver con el respeto de los acuerdos de confidencialidad que el subcontratista puede y debe establecer con terceros externos, evidentemente, en respeto de los acuerdos ya suscritos con su contraparte. Entonces, hablando ya de estos últimos puntos, esto es todo en resumen. Esto es lo que podría comentarles, digamos, en relación a la pregunta de, ¿podemos llamar a subcontratistas a una sumisión formal? Así que, Alex, podemos abrir a las preguntas que la audiencia crea conveniente. Doctor, primero agradecerle por tremenda capacitación que nos ha dado a todos los miembros que estamos tanto en las redes sociales como en la plataforma de Zoom. Y asimismo también invitarles a que todos puedan formular, si es que así lo consideran, las preguntas mediante el chat de Zoom o necesariamente levantando la mano en esta reunión para que puedan hacer su pregunta directa al doctor José Andrés Lama, que gustosamente les va a dilucidar todas las preguntas que tengan. Les damos el paso abierto. Creo que en este momento, bueno, hay 33 asistentes, lo cual felicito a la organización, a Ancagua. Y encantado de recibir sus preguntas, cualquier consulta o cualquier aporte sobre cómo entender la intervención de terceros y específicamente la intervención de subcontratistas en los procesos de sumisión ante el Dispute Board. Así que adelante. Sí, doctor, justo a modo de que también puedan estar redactando quizás sus preguntas. Yo tenía una pregunta en lo personal sobre lo que estaba hablando en ese momento, doctor. Era sobre la confidencialidad. Menciona que la confidencialidad en este proceso de la subcontratación para que participe el subcontratista en estos casos, tiene que existir esta confidencialidad, pero indicó que se tiene que dar sobre los asuntos relacionados al proyecto netamente. ¿Qué pasa sobre los asuntos que no están relacionados? ¿Tendría también alguna responsabilidad? ¿La confidencialidad también tendría que intervenir en este tema? ¿O solo se limita a los asuntos que vamos a ver para que haya intervención de este tema? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Alex.
En relación a la confidencialidad, evidentemente, ante cualquier controversia en su misión formal, este tiene que versar sobre la información que el contrato principal, digamos, toda la información en torno al contrato principal, ¿no? Creo que tu pregunta es si la confidencialidad tiene que ver con otros acuerdos alrededor del contrato principal. Exacto, doctor. No, la confidencialidad tiene que ver específicamente en el tema que estamos hablando, específicamente sobre el acuerdo principal entre el contratante y contratista, ¿no? Si es que hubiese algún inconveniente de confidencialidad del contratista con el subcontratista, si a eso te refieres, eso tiene que ser resuelto entre esas partes, pero en nada tiene que ver durante la ejecución de la sumisión o durante el proceso de sumisión. Tiene que ver solamente con el contrato principal. Ahora, lo que también lleva un poco a mayor análisis son, es cualquier información derivada del contrato principal o derivada del subcontrato que pueda ser confidencial. Y ahí sí podría pasar que el subcontratista genere cierta información comercial ante el contratista que no desea que terceros lo conozcan. No sé si a eso también te estás refiriendo. Un poco sí, doctor, solo que tenía esa duda en cuanto a ese tema de confidencialidad en sí, ¿no? Bueno, en relación al primer nivel de contratación, evidentemente lo fundamental es la contratación, digamos, que los contratantes puedan no solamente resguardar los derechos de confidencialidad comercial, sino que además durante el proceso de sumisión, el dispute board pueda proteger en beneficio de las partes toda la información contenida en el contrato. Entonces, para mejor medida a realizar frente a una potencial intervención de un subcontratista, está de por sí la necesidad de hacer consultas a las partes a razón de cualquier información que las partes quisieran que se cautele como protegidas. Y en ello, el dispute board puede dar el pliego de preguntas o solicitar qué información las partes desean que sea confidencial para que a la intervención de un tercero, o llámese a la intervención del subcontratista, éste pueda venir considerando dicha información. Eso solamente en el escenario en que el subcontratista es llamado por los miembros del dispute board. No en el caso, evidentemente, en el que el contratista llama al subcontratista como apoyo con él para llevar adelante el proceso de sumisión. Son dos escenarios distintos, ¿no? Entonces, en el primer escenario, los miembros del dispute board tienen que cautelar siempre no solamente los derechos procedimentales de las partes en total neutralidad, sino además proteger todo el elemento confidencial en torno al proyecto, y eso es esencial para llevar adelante un proceso regular, ¿no? Doctor, sí, le agradezco bastante por todo lo que me ha elucidado en cuanto a esa pregunta. Realmente toda la exposición que nos ha hecho el día de hoy ha sido bastante comprensible, bastante atinada en sí. Y justo también tenemos la pregunta que está levantando la mano. Rosalis Miranda, le damos el paso a que pueda realizar su pregunta. Gracias, muchas gracias al equipo de Ancagua y también un saludo cordial al doctor José Andrés por su brillante exposición. La pregunta era la siguiente, en estas acciones de poder contratar a un subcontratista y que de por sí se ve un poco, como podríamos decirle, eh, de por sí ahí vemos de que puede ser vulnerado el derecho de confidencialidad. ¿Usted cree que existe, más allá de la confidencialidad, un riesgo o qué riesgos existirían en la contratación de un subcontratista? ¿Qué riesgo? ¿Qué tal? Buenos días, Rosalís. Gracias por la pregunta. Más bien quisiera que la repitas, por favor, que no entendí. ¿Cuál es el riesgo el riesgo en torno a qué?
La contratación del subcontratista, ¿no? Si es que si existe algún riesgo más allá de la confidencialidad o solo sería el riesgo de la confidencialidad. Eh, de momento, lo que puede estar de por medio, principalmente es la confidencialidad. Ahora bien, el otro riesgo, y gracias por la pregunta, porque también surgen riesgos en cuanto a que no venga el subcontratista al contrato, a la sumisión. Porque el subcontratista, por llamado del distribuidor y previa consulta a las partes para que venga venga el subcontratista a la sumisión formal, para que dé su conocimiento a partir de los hechos que son materia de discusión o muestre algún elemento de prueba material que pueda dilucidar cualquier pregunta del dispute board, el riesgo de que no venga puede ser alto, el riesgo de no saber, no tener conocimiento de la verdad o tener una verdad incompleta. Entonces ahí sí hay un riesgo. A ver, en contrario sensu, otro riesgo que pueda aparecer con la intervención y no con la ausencia, sino esta vez con la intervención del subcontratista, eh, no, principalmente es el tema de información, porque, porque la contraparte de, digamos, de que una de las partes puedan controvertir y puedan solicitar al distribuidor la exclusión de un subcontratista durante la sumisión formal, es que cualquiera de las dos partes solicite que la intervención del subcontratista deba ser limitada a un punto en particular y por lo demás tendría que excluirse al subcontratista. Ese es un riesgo de estrategia procedimental y eso es natural que cualquiera de las dos partes puedan hacer. Y en ese caso, una vez, y esto sí es posición propia, ¿no? Una vez que el subcontratista es vinculado o ya es parte de la sumisión para dilucidar uno o dos puntos, será ya los miembros del distribuidor que tengan la autonomía suficiente para decidir en qué momento ya tendrá que excluirse el subcontratista o en qué momento no, con la finalidad de llegar a la verdad técnica, jurídica, material de la controversia en sí. Gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Rosalís. Doctor, gracias también por responder dicha pregunta. También tenemos una pregunta por el chat de Zoom. Nos menciona, doctor, muy buen día, excelente ponencia. ¿Cómo se gestiona y visualiza el flujo de responsabilidades dentro del subcontratista? ¿Podría repetir, por favor, la pregunta? Claro que sí, doctor. La pregunta es, ¿cómo se gestiona y visualiza el flujo de responsabilidades dentro del subcontratista? El flujo de responsabilidades tiene que ver con parte, aquí está, creo, el flujo de responsabilidades, la interacción del subcontrato con el contrato principal. Tiene que ver con las responsabilidades que tiene el subcontratista a razón de las responsabilidades que también tiene el contratista frente al contrato principal. Es decir, cuando el subcontratista ejecuta ejecuta las actividades que ha sido disgregada del contrato principal y del cual se tiene un impacto, puede tener un impacto directo o indirecto con el contrato principal. Es decir, por ejemplo, si hay un subcontratista que digamos, se le ha adjudicado las actividades preliminares de, de remoción de escombros o tal vez de excavaciones o trabajo de pilotaje, ese subcontratista tiene de por sí responsabilidades que están establecidas inicialmente en el contrato principal, donde en el contrato principal se dilucida todos digamos, los requerimientos técnicos, el tipo de equipamiento que debe tener para ejecutarse esos trabajos. ¿Por qué? Porque los trabajos están en sí mismos inspirados en que se ejecute por el contratista principal, pero de la responsabilidad del contratista principal surte un flujo
que llega al subcontratista por medio del subcontrato, donde replica fielmente ciertos requerimientos técnicos y ciertos requerimientos contractuales que benefician al contratista porque hacen sentido al contratista, reflejar las principales responsabilidades que tiene ante el contratista para diversificar su riesgo y que puedan ser ejecutados por el subcontratista. Eso es. Doctor, le agradezco nuevamente por responder la pregunta que han realizado mediante el chat de Zoom. En vista de ello, al parecer no tenemos más preguntas. Revisando también entre las redes sociales, creo que tampoco tenemos. En vista de que fue una muy buena ponencia, bastante atinada, bastante directa. Creo que todas la parte que se expuso fue muy consistente y no tendríamos más preguntas de ello. Más bien, doctor, nuevamente desde el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas, queremos agradecerle por todo este espacio que nos ha dado. Tenemos conocimiento que se encuentra en Londres y desde Londres está tomando un tiempo para poder venir aquí a un cabo internacional y poder dar esta grande ponencia a todas las personas que lo están viendo ahora por hecha de Zoom y que también lo están viendo y que lo van a poder seguir viendo en nuestras redes sociales próximamente. Muchas gracias, doctor, desde el cabo internacional. Muchas gracias desde acá también a nuestros amigos en el Cusco, en Lima, en todo el Perú. También agradezco, como ya he mencionado al inicio, a Ancagua Internacional por este espacio para con ustedes. Estaré encantado de que en cualquier momento podamos vernos y compartir entre todos gratos momentos, no solamente de la experiencia que se tiene en la práctica de solución de controversias, sino en cualquier aspecto profesional y amical que nos dé la vida. Le agradecemos mucho, doctor, y nuevamente un fuerte abrazo, un saludo fraternal desde el cabo internacional para usted y para todas las personas que están en esta plataforma de Zoom. Asimismo, les invitamos el día de mañana, sábado 6 de abril, tenemos la siguiente ponencia del webinar sobre medidas cautelares en arbitraje del Estado con la doctora Leila Aguilar, con el bachiller Denis Momani. Les agradezco bastante, muchas gracias, que tengan muy buen día. Saludos.